Hola, ¿cómo están? Soy Mariana y hoy tengo una invitada muy especial, Sofía Segovia. ¿Cómo estás? Muy contenta aquí de estar contigo, con ustedes y en la Feria de Monterrey. ¡Qué emoción! Y hoy sobre todo estamos festejando los 10 años del Murmullo de las Abejas. ¿Cómo te sientes con esta celebración? Fíjate que me emociona mucho y estamos con esto pensando ya desde hace varios meses y ya he recorrido otras 2 o 3 ferias antes de llegar a Monterrey, pero la Feria de Monterrey, bueno, pues para mí es especial. La novela la presenté un 11 de octubre del 2015 aquí en la feria y ayer, 11 de octubre de 2025, la volví a presentar aquí en la feria y todas estas cosas a mí me emocionan mucho. Todo lo que, estos significados que yo encuentro que son muy personales, a mí me emocionan mucho y busqué la fecha de hecho para que fuera ese día. Pues 10 años de una novela en nuestro país no es fácil. Y bueno, 10 años de buscar lectores, de encontrarlos, de multiplicarlos además, y entonces estamos festejando los 10 años que ya pasaron, pero estamos inaugurando la siguiente década también. Me acuerdo de la primera presentación que tuvimos, que fue pues como en abril del 2015, una muy grande aquí en Monterrey, que fueron nada más pues para ver de qué se trataba, porque nadie la había leído, ¿no? Y esa emoción es que fue el lanzamiento de una novelista, además que me conocían tal vez algunos por Noche de Huracán, aquí en Monterrey, también muy pequeñita, pero que fueron pues por apoyar, porque aquí en Monterrey somos muy apoyadores, ¿verdad? Y confirmo. Fueron pues confiando yo creo que por lo menos va a haber buen vinito y buena comidita o algo. Y se nada, todos venían por ti. Y compraron el libro y después empezaron a llegar los comentarios. Pero sí es ese momento entre que entregas el libro a un lector y todavía no hay comentarios, todavía nadie lo ha leído, lo están leyendo. Se siente así como un nervio tremendo. Pero luego ya ese mismo año cuando vine aquí a la feria, ya mucha gente lo había leído porque tuvo este libro pues realmente un lanzamiento boom increíble. Y entonces ya para cuando estos meses después, el mismo año, llegué aquí, ya había gente que ya quería mucho a Simonopio y a Francisco y a Beatriz y bueno, muy emocionante. ¡Qué emoción! Es que la verdad, si no lo habías leído el libro, ya conocías el libro, ya habías oído hablar de él, ¿no? Cuéntanos cómo fue el proceso de preparar esta edición especial con ilustraciones, el prólogo, todo esto. Pues empezamos a hablar con la editorial de que ahí viene. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que ser algo súper especial. Y la verdad es que yo agradezco muchísimo la disposición de la editorial de querer festejar también ellos conmigo. Y esta es la manera. Y la pasta dura, que tampoco es lo más común en México. Y las ilustraciones, escoger al ilustrador. Y vimos muchos, pero también tenía que ser uno que recogiera el espíritu y el ambiente de la novela, ¿no? Y Gabriel Pacheco, nada más lo vi y dije, Él es. Me encanta como ilustrador, es un mexicano, además, eso también me gustó mucho. Pero luego también, pues invitaron a Carla Welfenbein a ser la que hiciera el prólogo y yo también escribí una introducción con notas. Es una novela que creo que si les pasa como a mí, las ilustraciones les van a robar el aliento. Cuéntame un poquito cómo nació el personaje de Simonopio, ¿qué representa para ti? Simonopio fue de estos personajes que me sorprendieron, porque yo soy una escritora que no planea muchas cosas antes de escribir. Yo sabía que quería contar la historia de cómo llegó a ser la zona citrícola aquí en nuestra región. Al mismo tiempo, ni la zona citrícola ni Monterrey recuerdan por qué existe, ¿no? Y entonces quería yo sacudir la memoria y eso es lo que sabía de esta historia. Pero resulta que digo, bueno, va a ser un viejito que va recordando, muy bien, qué bien, va a nacer ya con la familia pues ya mayor, es un hijo tardío, va a necesitar entonces un compañero que lo guíe en este mundo en guerra. Pero en el primer párrafo escribí a Simonopio. Surgió, y me conquistó el corazón y la imaginación. Y dije, suena muy misterioso este personaje, suena mágico, déjame ver a dónde me lleva. Yo no sabía que iba a escribir algo mágico, pero lo dejé ser porque escribo de manera instintiva. O sea, yo digo que yo escribo con la tripa. Y entonces, sí, Simonopio es este personaje que me sorprendió. O sea, le quitó el protagonismo al protagonista. Pero ¿qué significa para mí? Varias cosas. Al principio, pues simplemente lo práctico, la guía para mi personaje principal. Pero después, oye, este personaje es mágico.
mira, este personaje es mitológico, con las abejas, con Nana Reja, forma esta fuerza que trae vida acá, y me llamó muchísimo la atención, pero poco a poco también se fue convirtiendo en un maestro y en un deseo de que existiera alguien así en este México mágico nuestro, que cada rato nos avienta pedradas por sorpresa y que no podemos anticipar porque no podemos leer el futuro, ¿no? Y que ojalá existiera un simonopio que nos dijera, muévete para la izquierda porque ahí te van a echar la pedrada de ese lado. Que nos guiara, ¿verdad? Sí, que nos guiara también, pero de otra manera. Se convirtió en un maestro de vida, de cierto modo, o sea, traspasa las páginas para mí, para que yo esté un poco más atenta a mis sentidos y a mis instintos también, que a veces creo que los cancelamos en la vida moderna. De hecho, me gusta mucho que digas que te dejas llevar por tu instinto, confías en ti para seguir la historia, y eso es muy bonito. ¿Qué le dirías a Sofía de hace 10 años? Le diría que la espera valió la pena, que toda la sensación de certeza que ella tuvo al escribir esta novela, la sensación y las palabras de certeza que dijo al llegar a la editorial de yo veo a mi novela en todos lados, sí van a ser realidad, que confíe, pero que trabaje muchísimo. Me imagino que como escritora eres buena lectora también. ¿Algún libro que te haya marcado, que se te venga a la mente ahorita? Yo sé que es imposible elegir solo uno, pero uno que se te venga a la mente. No elegir solo uno, pero sí hay libros así que de repente distingo que los traigo de verdad. Creo que todos los libros que hemos leído los traemos y nos conforman. Pero en particular, Historia de dos ciudades. Es una novela que leí de joven, pero la leí ya con esta mirada de ¿qué está haciendo este autor? Cosa que no recuerdo hacer antes, pero era tan interesante el planteamiento de los hilos narrativos que yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde va con este hilo? Y al rato ver con admiración cómo tejía uno con otro y que al final no quede ningún hilo suelto. Y entonces eso es algo que todavía me inspira mucho y que procuro hacer todos los días cuando escribo, que no me quede hilo suelto. Ahorita que me cuentas esto, siento que también como lectores vamos desarrollándonos, ¿no? Y justo escribiste un libro dando consejos para escritores o para futuros escritores. ¿Cómo fue que nació la idea de este libro? Mira, hace 14 años yo estaba escribiendo El murmullo de las abejas, de hecho, y empecé a dar cursos de escritura creativa. Y me encantó, pero desde la primera clase me di cuenta de que todos tenían más o menos talento, pero los mismos obstáculos iban a enfrentar, las mismas dudas, los mismos miedos, la misma falta de información que yo ya traía y yo ya estaba ejercitando al escribir mi novela. Por algo me invitaron a dar un taller de creación literaria, pero lo que sucede es que salí desde esa primera clase y dije, alguien tiene que escribir un libro así, y yo sabía que en inglés los hay, distintos, porque además te agarra una personalidad muy, muy propia y unos giros un poco sorprendentes también, pero los hay muchos en inglés, pero en español no, fíjate. Habrá de análisis literario y así, pero esto es otra cosa, este es el andamiaje de la construcción de una buena historia. Y entonces eso es distinto. Dije, alguien lo tiene que escribir. Y así empieza el libro, haciendo esta reflexión. Bueno, sí, si alguien lo tiene que escribir, ¿por qué no tú? Y lo que sucede es que en ese momento yo no tenía tiempo para escribirlo, porque estaba escribiendo El murmullo, después retrabajando Huracán, después Peregrinos, después otro libro. O sea, no soltabas la pluma, digamos. Pues no, pero también sabía que estaba en la construcción de mi nombre. Es decir, cuando yo pensé que alguien tenía que escribir este libro y por qué no yo dije, bueno, es que todavía no tienes tiempo y no tienes el nombre y el renombre, ¿no? Todos estos años después de la pandemia que a todos nos paralizó un poco, yo trabajé mucho juntándome con muchos de ustedes. Después vino una enfermedad de una hija, después la de mi madre. Entonces yo, si no escribo con el corazón bien plantado en la historia, mejor no escribo. Y entonces dejé la novela que estaba escribiendo por solucionar la vida práctica, la vida dolorosa esta. Y entonces tenía varios años de no escribir y me invitaron a dar un taller de creación literaria. Dije, sí,
qué padre, me animó muchísimo porque me encanta, era online, pero dije, les voy a hacer un folletito. Y me dijeron los organizadores, sí, haz el folletito y nosotros lo distribuimos y así. Perfecto. Pero al rato les hablé y les dije, no es folletito. Es el libro que siempre he querido escribir, el libro sorpresa. Wow. Y le hablé a la editorial y le dije, la novela va a tener que esperar. Te escribí un manual, ¿lo quieres? Y sí, bueno, ahora tenemos este manual. Ha tenido muy buena aceptación. Es una invitación porque cada vez somos más lectores. Y cada vez son más lectores que siendo lectores dicen, yo quisiera escribir, pero no se atreven, tienen miedo, no saben cómo empezar. Y entonces esta es la guía para que se animen, pero luego también es la guía para que logren llegar con bien al punto final. Muy bien, muchísimas gracias por esta aportación, porque me imagino que siempre te van a preguntar qué consejos le darías para escritores que van comenzando y sin duda de lector a escritor. Bueno, tuve que escribir todo un libro para poder decirles, porque sí, siempre me piden qué consejos le das a alguien que quiere empezar y bueno, los doy. Pero ahora tuve que escribir todo este libro para decir, lean mi libro. ¿Qué error crees que es el que todos cometemos cuando intentamos escribir? Uno es querer leer un solo tipo de literatura. Es un grave error, porque lo único que terminas haciendo es otra vez nada más escribir con los mismos ritmos, las mismas cadencias, las mismas palabras, las mismas historias, mismo tipo de personajes. Y yo lo que recomiendo es lean mucho y muy amplio. Pero además otro error, y este va a ser un poco más difícil de entender, pero lean el libro, es que los autores quieran ser protagonistas de una historia que nadie los está invitando, ni siquiera él o ella misma. El autor tiene que entender que no debe de estorbar a su propia historia. Dejar que los personajes existan y vivan y que los lectores quieran vivir la vida de estos personajes, ¿no? Y no que el autor cada rato esté estorbando. Es que al final eres como un dios que está jugando con los personajes, pero a veces ellos se rebelan, ¿no? Sí, ¿Te ha pasado? Como Simonopio desde el primer párrafo, ¿verdad? Él dijo, salió bien pispireto y bien mañosín y se quedó con el protagonismo. Obviamente estás, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta el tipo de escribir de la manera que me sorprenda también, los personajes y todo. Eso sí, siempre tiene una lógica. Nunca nada más de repente al final resulta que es que siempre fue profesional de la danza o no sé. No. Todo tiene una lógica y precisamente de esto hablo aquí, porque eso también es un grave error que muchas veces a media novela de repente sale algo de lo más ilógico y no hay cómo meterlo a estos hilos narrativos que te decía de Historia de dos ciudades. Voy a leer ese libro, está entre mis libros pendientes, pero te lo recomiendo mucho, de verdad, y léelo, disfruta, es una gran historia, pero la estructura que tiene es maravillosa. Wow, muy bien, ustedes también, pero por otra parte, yo sé que tienes más libros. ¿Qué otro libro lo tienes aquí en tu corazón? O sea, ¿qué otro libro es especial? Es pero que te digo que yo escribo fíjate, cualquiera podría decir, pero no tiene un personaje como Simonopio. No, con el corazón, yo amo mi libro. Lo quiero mucho, lo escribí de verdad con una pasión desbordante. Y yo sí pienso que si no haces las cosas, lo que sea que hagas, lo que sea que vayas a hacer en la vida, lo mío es la escritura o la lectura, pero lo que sea que yo hago, ya tengo este propósito, lo voy a hacer con pasión y creo que se transmite mucho y ese es el éxito. Pero les recomiendo también Peregrinos y Huracán, porque ambos también tienen personajes muy entrañables, historias emocionantes y bueno, estas historias que nos invitan a la reflexión también. Muchísimas gracias a ti. Sofía, qué linda por esta entrevista. Yo sé que ya lo leyeron, así que consíguense esta edición que está preciosa con nuevas ilustraciones y todo, así que acá está más grande. Muchísimas gracias y te voy a dejar aquí las redes sociales para que te sigan, que muy seguro ya te siguen, entonces para compartir este video, ¿te parece? Sí. Perfecto, muchas gracias, hasta luego. Adiós. Bye.